Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Karen Rosales, como ya me conocen muchos y están todas las semanas siguiéndome por medio de las redes sociales, por YouTube y por las hermanas que nos comparten la palabra. Yo pertenezco al Ministerio Internacional Tierra Deseable y esta palabra la proveen nuestros pastores Abraham y Ana Cruz. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy bonito, el cual nos va a enseñar y nos va a dirigir en los próximos días. El tema es habla y no calles. Los textos bíblicos serían Hechos 4, 8, 10, Hechos 4 del 17 al 20. Y vamos a leer. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Dice Hechos 4, 17, 20. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Sé que el objetivo es que cada uno de nosotros comprendamos que llenura y fuego del Espíritu Santo viene sobre nosotros con el propósito que no estemos más callados, sino que hablemos del poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que murió, pero que también resucitó. Amén. Estamos esperando a los hermanitos que entren en el meeting, pero vamos a empezar y en su momento van a entrar. Entonces, esto es algo con el que yo me identifico bastante, porque en mi vida yo he sentido y he experimentado ese fuego de no callar las grandezas que el Señor ha hecho en mi vida, las grandezas de que el Señor es un Dios vivo, que Jesucristo está vivo, que Él sí murió, y tenemos que declararlo, ¿verdad?, a los cuatro vientos, a toda criatura, a toda persona que nosotros conozcamos, que Él murió, pero no murió y nada más. Él resucitó, y porque Él murió y resucitó, nosotros podemos gozar de todos esos beneficios. Dice que el día de hoy quiero mostrarles que en el aceite no podía ser derramado sobre el sacerdote, sino hasta que era mezclado con 4 especies finas. Y esas 4 especies eran la mirra, canela, cálamo y casia. Y cada una de ellas representa algo poderoso que debe manifestar toda persona que haya sido ungida por Dios. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era ungido con el aceite santo, pero ese aceite se mezclaba con especies finas, mirra, canela, cálamo y casia. Y ese aceite santo, una vez mezclado con las especies finas, se le daba un nombre, y ese nombre era el aceite de la unción. Y luego se derramaba sobre la cabeza del sumo sacerdote, y todo el mundo sabía que el sumo sacerdote venía porque olía su olor a la unción. Amén. Hoy en día, el aroma de la unción será derramado sobre tu cabeza, y saldrás de este lugar con ella. Amén. Hoy quisiera explicarte por qué el derramamiento del Espíritu Santo se le llama la unción del Espíritu Santo.
porque es la presencia de Dios para una vez que la llenura y el fuego del Espíritu Santo venga sobre ti, algo va a ocurrir detrás y tendrás que hablar y no estarás más callado. Eso es cuando el Espíritu Santo nos llena. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos toca, nos bautiza, todo aquel que tenemos esa experiencia con el Señor, no podemos callarlo. De la misma manera que dicen las Escrituras en Hechos 4, 8, 10, que todo el mundo quería callar a Pedro, ¿verdad? De lo que habían ellos hecho, que era orar sobre una persona, y Jesús lo había sanado por medio de ese nombre, por declarar ese nombre. Y lo querían callar a toda costa. Probablemente nosotros también experimentemos eso hoy en día, que nosotros estemos muy contentos, muy felices, y a más de alguna persona a nosotros nos quiere prohibir o nos quiera callar o nos quiera acusar para que nosotros no podamos compartir. Por lo que viene a mi espíritu es que muchas veces el enemigo lo que usa es traer a nuestra memoria nuestro pasado, traer a nuestra memoria lo que fuimos en un tiempo. Pero el Señor es tan maravilloso y es tan grandioso que Él dice que si realmente nosotros venimos a Él y estamos totalmente arrepentidos, el Señor perdona nuestros pecados. Dice que Él tira nuestros pecados al fondo de la mar, donde nadie los puede encontrar. Y si el Señor es el que nos perdona, es el que nos restaura, es el que nos sana, Él es el que nos da un nuevo empezar, es el que nos limpia, ¿verdad? Nos da de su Santo Espíritu para que continuemos. Nosotros no podemos callar, no podemos vivir una vida la cual nosotros ignoremos y hayamos obtenido el beneficio de nuestra salvación, el beneficio de ser restaurados y que el Señor haya cambiado esas ropas sucias por ropas blancas, que haya quitado de nuestra vida ese mal olor, nos haya perfumado con buen olor, que experimentemos lo que es el Espíritu Santo, porque hay muchas veces, ustedes creen que hay momentos que escuchamos una alabanza, estamos en el culto, escuchando el mensaje, o estamos escuchando un mensaje, de repente las lágrimas empiezan a rodar. Eso es porque el Espíritu Santo está tocando nuestro corazón, porque hay muchas personas que les es fácil llorar, pero hay otras que no. En mi caso, a mí me cuesta llorar en público, pero a mí el Señor Jesús, cuando yo estoy en ese momento de intimidad con Él, no me importa quién está a la par mía. Si el Señor toca mi corazón, yo me derramo delante de Él, y no importa quién esté a mi lado. Y eso quiere decir que el Señor nos ha tocado y que cambia nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, a un corazón sensible a su voz, un corazón sensible a su espíritu. Quiere decir que estamos agradecidos. Y si estamos agradecidos, tenemos que compartir con las personas que nosotros conozcamos, que el Señor ponga en nuestro camino. Nuestra misión en la vida tiene que ser esa, que todo lo que nosotros hagamos, que las personas que Dios nos ponga enfrente de una o de otra manera, nosotros hagamos el intento de entablar una conversación, no para saber su vida íntima de cada persona, sino para que nosotros podamos compartir la palabra de Él, podamos compartir, ¿verdad?, el mensaje del Señor. Mucha gente que necesita, ¿verdad?, de esa orientación, necesita de esa libertad que solo en el Señor podemos experimentar. Dice que ¿por qué los apóstoles y la iglesia primitiva no callaban? Porque tenían la llenura y el fuego del Espíritu Santo. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y empezó a hablar. Jeremías no pudo callar porque tenía la llenura y el fuego. Jeremías 29. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante,
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 23:9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Dice Julio Rugal, un joven de Bolivia, tampoco cayó cuando fue a una de las cruzadas de Kathryn Kuhlman a Los Ángeles, California. Es un ejemplo de una persona, ¿verdad? Dice, quisiera explicarles por qué se mezclaban especies finas al aceite santo y qué significaba cada especie. Éxodos 30, 22, 25 y 30. Cuando ustedes escuchen eso, ahora que dice, aquí estamos repartiendo el aceite de la Santa Unción, me imagino que lo que hace son cosas que han leído en el Antiguo Testamento y ellos lo quieren hacer literalmente en estos tiempos. Pero vamos a leer, dice Éxodos 30, 22, 25 y 30. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin, y harán de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Dice, toda persona que quiera la unción debe saber que el aceite de la unción está mezclado con estas 4 especies, que son, la primera especie era la mirra. En la Biblia tiene que ver con el amor de Dios. Así es que toda persona que quiera la unción del Espíritu Santo debe amar a Dios con todo su corazón. Hoy en día no necesariamente tenemos que ir a buscar literalmente esas especies, pero aquí están explicando lo que quería decir en ese tiempo, ahora, cómo se compara. Entonces dice que la segunda especie era la canela, y la canela simboliza el celo santo de Dios, para que vivamos solo para Él, el celo de Dios para apartarnos del pecado y vivamos vidas santificadas. Amén, esto es bien importante y es una de las partes en las que todas las personas tenemos que trabajarla a diario. Esto es algo que no necesariamente porque ya tengamos años y años en el Evangelio quiera decir que no tengamos cuidado de esta área. Nosotros tenemos que santificarnos para el Señor y tenemos que vivir una vida apartada del pecado, porque el pecado está presto para que nosotros lo practiquemos. Y nadie puede decir que está exento a caer o que no puede caer. Todos tenemos que cuidarnos de no caer, no permitir que las cosas o que las situaciones, las circunstancias o las personas que nosotros sepamos que nos puedan hacer salir de esa vida de estamos, ¿verdad?, santificados, no acceder a eso. Entonces es un área que cada uno de nosotros tenemos que trabajar en eso, de cuidar nuestra santidad día a día. La tercera especie era el cálamo. El cálamo representa el corazón quebrantado de sus siervos. El corazón de Jesús fue quebrantado y deshecho. Solo cuando tu corazón es quebrantado delante de Dios, su unción permanecerá siempre sobre tu vida y podrás sentir lo que Él siente por las almas. Esto es bien bonito, porque hay muchas personas, ¿verdad? En el caminar del Señor es por muchas etapas y hay personas que sienten todo esto de lo que hemos mencionado de una vez, pero hay otras personas que se toman un tiempo, ¿verdad? Y no está mal. Cada persona tiene un trato con el Espíritu Santo y es individual. Nadie podemos obligar a nadie que experimente lo que nosotros ya estamos experimentando. Cada persona tiene su derecho y cada uno de nosotros tenemos que respetar, ¿verdad?
ese derecho de cómo se va a desarrollar, ¿verdad? En la relación con el Señor, porque una relación es de dos, y esta relación es el Espíritu Santo y yo. No es una relación de tres, esto es personal. Si yo veo que yo tengo un poco de ventaja sobre mi esposo, no quiere decir que yo soy mejor que él. Quiere decir que esto es de dos. Y que en su tiempo yo voy a ver que él va a prosperar en los caminos del Señor. O él, en mi caso, si él ve cosas que yo tengo que cambiar y que él puede identificar en mí, lo mismo, ¿verdad? Tal vez pueda ayudarme a mejorar, pero no me puede obligar porque es personal. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor y hay un quebrantamiento en nosotros, ¿verdad? Hay un toque del Espíritu Santo en nosotros. Y empezamos a sentir ese dolor, ¿verdad? Por las personas que no han venido a sus caminos. Y los vemos sufrir. Y nosotros pues nos duele el corazón porque sabemos cuál es la solución. Nosotros sabemos cuál es el camino para que ellos puedan estar mejor, puedan ser levantados, puedan ser ayudados por el Señor. El Señor tiene propósitos para sus vidas. Entonces, cuando empezamos a sentir ese dolor por los demás, y lejos de empezar de vivir nuestra vida solo para nosotros y para nosotros y para nuestro bienestar, y empezamos a sentir el dolor de nuestro prójimo, es esa tercera especie prácticamente, la del cálamo, que podría ser que ya nosotros empezamos a sentir ese quebrantamiento y ese dolor por las almas, por los demás. Que no queremos solo ser salvos nosotros, sino que deseamos ver a nuestro prójimo salvo también, restaurado. Queremos verlo en esta tierra, que viva con propósito, que viva en esta tierra en victoria, no esclavo. Y la cuarta especie es la acacia, y la acacia simboliza la adoración. Alguien que ama la unción es un verdadero adorador, y un verdadero adorador también adora a su Dios con el fruto que él gana. Y esto sería, ¿verdad? Cuando nosotros pues ofrendamos, cuando nosotros, ¿verdad? Aparte que le traemos adoración al Señor, oramos, le cantamos canciones, también nosotros compartimos, ¿verdad? El esfuerzo de nuestro trabajo con nuestros ministerios. Es muy importante eso porque muchos de nuestros ministerios, si nosotros no ofrendamos, no diezmamos, pues no hay manera de cómo sostenerlos. Nada en esta tierra es únicamente espiritual, también es físico, porque la estructura, ¿verdad? La iglesia, el lugar físico donde nos reunimos, tiene muchas, ¿verdad? Muchos viles. Y de la única manera que lo podemos sostener que todos unánimos, ¿verdad? Cooperemos para esta causa y demos nuestras ofrendas y demos nuestros diezmos si se puede. El Señor siempre va a honrar eso y el Señor siempre va a ver el dador alegre. Y es prácticamente el sinónimo de la cuarta especie es la acacia. Esto es, dice San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis a sí mismo discípulos. Dice, toda persona que ama la unción debe amar también a nuestro Señor Jesucristo con todo su corazón. Vivir una vida santa, tener una vida quebrantada delante de Él y ser un verdadero adorador. Las personas que aman a Jesús viven una vida santa, mantienen un corazón quebrantado y son tremendos adoradores. Tienen el fuego y si tienen el fuego no pueden callar. Amén. Entonces, yo esta semana quiero retarles, ¿verdad? Que cada uno de nosotros experimentemos esa unción completa en nuestras vidas. Que no solo recibamos, que no solo nosotros seamos perdonados por los pecados que hemos admitido, esos pecados de los cuales hemos venido delante del Señor y hemos confesado
los cuales le hemos dicho al Señor, no quiero seguir en esta vida, no quiero seguir en este círculo. Porque muchas veces cuando venimos al Señor, no todos, pero la mayoría, es porque ya no aguantamos esa vida de fracaso. Es ya cuando nos vemos ya como se dice, encercados. Vemos un cerco alrededor de nosotros de maldad y vemos que lo que viene para nosotros puede ser probablemente la muerte, una muerte física. Mi experiencia, yo al Señor lo he conocido desde mi juventud, desde que tenía 16 años, pero el Señor me ha tenido bastante paciencia. El Señor ha tenido mucha misericordia por mi vida. Y a pesar que lo conocí desde mis 16 años, como yo le digo a las personas cuando predico, tenía muchos cartuchos que quemar todavía. Y había mucha desobediencia en mí. Y quería vivir un poco más a mi manera. Hasta que un día el Señor empezó a tratar conmigo cara a cara, donde Él me reveló. Y me llevó en una visión. Y yo me miraba en esta parte de aquí del Señor. Y yo me vi en esa visión como que yo era parte de una célula de Él. Y cuando yo me vi en ese lugar, como aquí por el sentido era, yo empecé a gritar y a gritar. Y no era de alegría, que era parte del cuerpo de Jesús, sino que decía yo, ya no voy a pensar por mí misma, ya no voy a caminar por mí misma, ya no voy a hacer lo que yo quiera. Me toca que estar aquí, en este pedacito, y ya Jesús va a decidir por mí. Ya yo soy parte de Él. Esta era la parte que Él me había asignado en esa visión que yo tuve. Entonces, así hay muchos de nosotros que conocemos del Señor y hemos oído de Él y hemos experimentado su misericordia, pero aún así no queremos que el Señor sea el que nos dirija, el que nos indique, el que nos diga qué es lo que debemos de hacer y no hacer. Queremos ser ese yo toda la vida. Entonces, recuerdo yo que yo vi todo a mi alrededor un desorden, vi todo a mi alrededor un caos, y aún así no quería rendir mi voluntad. Cuando yo entendí, y esa visión fue en un segundo, empecé como a entender cómo era el estado mío, ¿verdad? Emocional y físico en mí, humano, en mi mente y en todo. Y fue cuando en el 2012 el Señor me lleva a un encuentro. Recuerdo que mi mamá me decía, vamos al encuentro de la iglesia. Y yo no quería realmente nada con la iglesia. Ya yo había asistido a varias iglesias y por algún motivo no me parecía mucho cómo eran los pastores. No había encontrado mi pastor. Entonces, quizás aún hasta había sido dañada. Porque cuando uno hace negocios, no es bueno hacer negocios con pastores. Y había entrado en un negocio con un pastor y no, como que no salieron bien las cosas. Entonces yo era de las que aún así predicaba, pero yo asignaba a la persona a las iglesias. Esta iglesia le queda cerca de su casa, esta iglesia, así, por medio de mi trabajo, siempre he predicado. Pero no quería discipular, no quería, ¿verdad?, darle un seguimiento a una persona y simplemente predicaba. Pero en el 2012 uno no puede estar en dos caminos. Uno no puede, ¿verdad?, compartir las cosas del mundo y compartir las cosas del Señor. Y en el 2012, en diciembre, yo me vi y me sentí que si yo realmente no venía y me rendía delante del Señor, posiblemente lo próximo que venía para mi vida iba a ser mucho dolor, probablemente hasta la muerte, porque andaba en malos caminos. Y gracias a Dios fui a ese encuentro, porque salí corriendo como José corrió por su vida en Egipto. Cuando esa mujer se le insinuó, pues así yo salí corriendo por mi vida cuando vi el diablo que venía detrás de mí para y desde ahí hasta acá el Señor ha venido tratando conmigo y aún
me he equivocado, pero el Señor me ha restaurado, me ha levantado y puedo dar testimonio en este momento de que vivo una vida en santidad, vivo una vida libre en el Señor. Me siento feliz, ¿verdad? Porque cada día las misericordias del Señor son nuevas. Le veo estructura a mi familia, veo a un esposo con el temor del Señor, veo una hija que habla de Jesús, que me dice, Jesus is in me, mom, Jesus is inside me. Una niña de 3 años que te hable de esa manera. Entonces es donde uno empieza a ver los beneficios del Señor, uno empieza a experimentar eso, y eso yo no lo puedo callar. Eso yo no puedo ignorarlo, no puedo yo solo vivirlo yo. Uno en el camino se encuentra personas que quieren escuchar, quieren prestar su oído, quieren de lo que uno tiene, quieren tener su encuentro con el Señor. Y ese es nuestro trabajo, ¿verdad? No callar, apasionadamente gritarlo, apasionadamente que todos los días prediquemos, que todos los días compartamos, que veamos cómo se le ayuda a esa persona, que veamos la manera de cómo lo guiamos para el plan que el Señor tiene para ellos. No podemos entrometernos, ¿verdad?, en la relación entre cada persona y el Espíritu Santo, pero sí podemos ayudarle porque Dios nos ha dado ojos de águila. Y como nosotros venimos de donde asustan, decimos en mi país, sabemos cuando la gente no está bien. Sabemos cuando la gente quiere, pero no puede, y eso es suficiente. Porque si la gente quiere, lo demás el Señor lo hace. También podemos identificar cuando la gente no quiere y solo te dan una respuesta por salir del compromiso, como decimos. Pero aún así, nosotros llevamos a cada persona en oración, porque en el secreto el Señor escucha, ¿verdad? De que tal persona conocimos y la vemos en esta circunstancia, en esta situación. Ese es nuestro trabajo, tener ese fuego, tener esa unción, tener ese deseo. Vienen encuentros en mi iglesia, acaba de pasar uno de hombres, viene un encuentro de mujeres que yo realmente cada vez que venía un encuentro a mi iglesia, cuando no era la pandemia, recuerdo yo que yo no me importaba, yo he ido muchas veces a ese encuentro y yo iba con un fuego, con una pasión. Y lo mismo, ¿verdad? Ahora que se ha activado nuevamente eso en mi iglesia, yo quiero llevar a todas las personas que sean posibles para que puedan experimentar esa libertad, para que Dios venga y les ayude en su vida, para que ya su historia no sea la misma, sea una historia de victoria de aquí en adelante. El Señor tiene palabra para nosotros, tiene un final para cada uno de nosotros en victoria, tiene un final para cada uno de nosotros de poder, de dominio propio, de libertad. El Señor tiene grandes propósitos con nosotros, yo lo creo grandemente. Y sé que la mano del Señor no se ha cortado, sé que el Señor nos anda buscando. El Señor lo único que quiere es entrar en nuestro corazón, cenar con nosotros, tener un encuentro con nosotros cara a cara y decirnos que Él está para nosotros, que Él es nuestro mejor amigo, que Él es tu papá, que Él es tu mamá, como tú lo quieras ver. El Señor está dispuesto a tener esa relación con nosotros. El Señor lo que quiere es que pongamos al lado todo aquello que nos molesta, todo aquello que nos quita el tiempo, que puede ser una distracción, que nos quiere tener atados. Estaba tocando ese punto con mi esposo de las ataduras en la vida de las personas. Muchas veces nosotros identificamos cuáles son las ataduras que llevamos, y me llevaba el Señor a la palabra donde decía que los discípulos oraron por un endemoniado, y el endemoniado oraban por él los discípulos y no podían, ¿verdad?, liberarlo, y ellos pues vieron que Jesús oró por él y identificó a las legiones de demonios que andaba y los sacó del cuerpo de ese hombre, y el hombre fue libre. Y los discípulos vinieron y le preguntaron a Jesús que qué era lo que había hecho él de diferente, porque ellos no habían podido lograrlo. A lo cual Jesús les responde que hay muchos géneros
que no se van si no son con ayuno y oración. Entonces cada uno de nosotros, aunque ya conozcamos al Señor, aunque ya estemos caminando con el Señor, si podemos identificar cosas en nosotros que vemos alrededor de nuestra casa, de nuestra vida, ¿verdad? Como por ejemplo las finanzas, si las vemos quebrantadas todo el tiempo, empresas que nacen y mueren, si vemos, ¿verdad?, una enfermedad que no se va, bueno, por ende usted identifique qué es eso, que no lo deja emprender. Hay que ayunar y hay que orar, porque el Señor les respondió a eso a los discípulos. Hay géneros que no se van sin ayuno y sin oración. Y ese es un mensaje que deberíamos de todos tomar en cuenta, ver si hay alguna atadura en nosotros aún, algo que no nos deja, ¿verdad?, ser libres y experimentar esa unción grande que el Señor tiene para nosotros. Porque es bonito hablar, ¿verdad?, y no callar el mensaje del Señor, pero es importante que seamos libres. Mi consejo es que vayamos al encuentro. Toda aquella persona que desee ir al encuentro va a ser en noviembre 7. Es una buena oportunidad para que vengan y se pongan a cuentas con el Señor y experimenten eso, ¿verdad? Esa libertad que el Señor va a traer a su vida. También hacer un ayuno y una oración es muy importante. Yo sé que en los próximos días vamos a estar compartiendo temas de eso. Y pues por lo que queda esta noche, ese es el mensaje de esta noche. Habla y no calles. Espero que hayan aprendido. Espero que el Señor haya tocado su corazón. Que podamos ser libres. Que tengamos ese fuego para hablar y llevar las buenas nuevas del Evangelio a todo aquel que Dios ponga en nuestro camino. No callemos, no tengamos miedo, hablemos. El Señor es el que va a poner palabras en nosotros para que la persona que tengamos enfrente pueda recibir ese vaso de agua que se necesita cuando estamos en necesidad, ¿verdad?, de una palabra de parte de Dios. Así como un día me hablaron a mí, así el Señor nos va a usar a nosotros para que le hablemos a otra persona. Así como un día se le habló a ustedes, así el Señor les va a usar a ustedes para que le hablen a otra persona, ¿verdad? Bueno, Dios me los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a hacer la oración de fe para todas aquellas personas que estén escuchando este mensaje por primera vez. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora, mi Dios, por tu amor, Señor, grande, maravilloso y poderoso, mi Dios. Eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Bendigo, Señor, este grupo, Señor, porque tú lo has levantado, Señor, y es tuyo, Señor, no es de nosotros. Yo lo bendigo, Señor, y declaro que tú lo vas, Señor, a engrandecer. Tú vas a traer las personas, Señor, que van a ser parte de este grupo, Señor. Y vamos a contar, Señor Jesús, todas, Señor, las maravillas que tú vas a hacer, Señor. Yo te presento, Señor, a todas las discípulas, Señor Jesús, que no se presentaron esta noche, Señor, al grupo. Que ponga fuego en su corazón, Señor Jesús. Y que entiendan que es un compromiso contigo, Señor, de esta obra, Señor Jesús. Esta obra, Señor, necesita obreros, Señor Jesús, para sacarla adelante. Gracias, Señor Jesús, te doy. Eres bueno, eres maravilloso, eres precioso. Tú no has muerto en vano, Señor. Y vamos a llevar, Señor, tu mensaje a toda aquella criatura que desee saber que tú resucitaste y estás, Señor Jesús, en tu trono hermoso al lado del Padre, la diestra del Padre, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Eres precioso y te amamos con todo nuestro corazón, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús, y te bendecimos. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Y ahora vamos a proseguir con la oración de fe, que es cuando un pecador se arrepiente. Dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos. Así es de que vamos a hacer una oración para aquellas personas que quieran arrepentirse de sus pecados. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdona, Señor Jesús.
cada uno, Señor Jesús, de esos pecados y tíralos al fondo de la mar donde nadie los pueda encontrar, Señor. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tú te olvidas, Señor, de nuestro pasado y que nos das una nueva oportunidad en ti. Te pedimos, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, donde nunca sea borrado, Señor. Gracias, Jesús. Creemos que tú eres Dios y eres nuestro Salvador y que moriste, Señor, por nosotros en esa cruz del Calvario y que resucitaste para redimirnos, Señor Jesús, de nuestros pecados. Gracias, Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Besos y abrazos a todos mis hermanos. Bendiciones.